Si no existieran los silencios, no existiría el lector, nos dice la escritora española Irene Reyes Noguerol, y con esto nos habla de una de sus estrategias narrativas en el momento de escribir cuento. Irene Reyes Noguerol llega a Hablemos Escritoras gracias a Páginas de Espuma y Juan Casamayor, y hoy conversamos con ella. Nosotros somos Hablemos Escritoras transmitiendo desde Austin, Texas. Bienvenidos a nuestro episodio 692 en estos ya 8 años de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco. Irene Reyes Noguerol nació en Sevilla. Es graduada en Filología Hispánica y cuenta con un máster en Educación Secundaria por la Universidad de Sevilla. Actualmente ejerce como profesora de lengua castellana y literatura. Ha sido seleccionada por la revista Granta como uno de los 25 mejores narradores jóvenes en español. Su último libro es Alcarabea, publicado en Páginas de Espuma en 2024. Bueno, para quienes nos han seguido en Hablemos Escritoras por tantos años, ya 8 años, y ya estamos llegando al episodio 700. O sea, ¿en qué momento sucedió esto? No podemos saberlo, pero ha sido verdaderamente fascinante. Y bueno, quienes nos conocen saben que Juan Casamayor ha sido un gran aliado, Páginas de Espuma, y Hablemos Escritoras siempre ha estado en conversación porque él tiene además unas escritoras buenísimas en su catálogo. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibir a Irene Reyes Noguerol, que está también en Hablemos Escritoras hoy para platicarnos sobre este libro y sobre su trabajo y su colaboración con Páginas de Espuma. Bienvenida, Irene. Muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto estar hoy conversando aquí contigo. Igualmente, igualmente. Bueno, pues este cambio de horario, tú estás en España, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ahorita es de noche Sí, para ti. eso es las 8 de la tarde. Bueno, pues es otro horario completamente distinto. Por acá estamos a la 1, apenas es el Ah, es mediodía. tempranito. Sí, exactamente. Platícanos cómo ha sido, cómo fue tu entrada a la literatura, cómo fue que decidiste empezar a escribir y cómo es tu comunidad dentro de ella. Siempre había sido una persona a la que le había atraído muchísimo el mundo de la literatura. Yo tuve la inmensa suerte de que en mi familia siempre han respetado enormemente todo lo relacionado con las letras. Mis padres son profesores también, como mi hermano y yo, de lengua, literatura, ella de inglés, él, pero igualmente mis abuelos, mis tíos abuelos, bisabuelos, aunque no habían tenido acceso a la educación y a la formación académica como la tenemos hoy en día, pero igualmente siempre habían sentido un amor muy grande por todo lo que rodea al hecho literario, ¿no? Es decir, a las nanas, las canciones, los poemas en general, es decir, todo aquello que de alguna manera hacía que la vida se iluminara, ¿no? De forma diferente, justamente gracias a las letras. Y creo que por eso le tengo este afecto muy íntimo a la literatura. Siempre mis recuerdos desde la infancia son haber crecido en una casa llena de libros, con lo que siento que en este sentido tuve una suerte absolutamente increíble y un auténtico privilegio. Pero yo no me había atrevido nunca a escribir, siempre había sido una niña muy tímida, muy introvertida, son características que más o menos sigo manteniendo actualmente, pero que gracias a Dios se van trabajando también. Y creo que a lo mejor por eso no me había atrevido a escribir. Sentía que ahí en esa exposición pública frente a la página en blanco había un componente que me provocaba miedo, ¿no? Pero tuvimos las circunstancias en mi familia de que vivimos un periodo de salud desde mis 7 años bastante negativo, en el sentido de que mi madre estuvo enferma con cáncer, gracias a Dios se curó, mi abuela también, ella murió, mi abuelo con Alzheimer, es decir, un conjunto de circunstancias, un contexto particularmente complejo para una niña de 7 años como tenía yo entonces. Y claro, al ser muy introvertida, como comentaba antes, mi recuerdo es que todo aquello que estaba sintiendo no podía expresarlo. Pero de repente, a los 12 años, en el instituto, pues, se dio la ocasión de que mis profesores de lengua y literatura convocaban un muy pequeño concurso literario de relatos, de poemas, cada uno podía enviar lo que le pareciera.
y decidí escribir precisamente un texto muy catártico sobre una chica que tenía una madre enferma de cáncer. Entonces tuve la suerte también de que mis profesores quisieron concederle ese pequeño premio a este texto, y a partir de ahí ya comencé a escribir, con lo que en mi adolescencia siempre interpreté la literatura como un elemento de compañía, tanto como escritora como lectora, y como algo que me permitía expresar todo aquello que había estado guardando durante demasiados años. Luego ya poco a poco evolucionó esa concepción de la escritura, y ahora actualmente, por ejemplo, la entiendo no solo como expresión, que creo que también siempre los textos literarios llevan algo de nosotros, aunque no sea de manera biográfica, pero siempre que dejan traslucir algún elemento, aunque sea pequeño, de su autor. Pero ahora comprendo más la literatura como una vía de comunicación, como un diálogo, sobre todo como entre el escritor y los lectores, mediante el filtro de los personajes. Claro. Oye, pues para haberte tardado, te fue, ya una vez que empezaste y que arrancaste, ha sido muy bien recibida tu obra. Felicidades, te fue muy bien. Tengo que decir que Muchas Irene gracias. fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradores jóvenes en español. Y bueno, ha tenido además otros reconocimientos, otros premios. Muchísimas felicidades con estos 3 libros. Bueno, de alguna manera se va reconociendo el talento. Cuéntanos un poco también, empezar a escribir y además tener una comunidad. A través de los talleres de escritura hay una gran tradición en España de escritura, de talleres, a través de talleres. Estoy pensando, por ejemplo, en Clara Obligado, ¿no? Y los muchos Sí. otros talleres que hay. Estoy pensando en donde tú estás también. Estuviste en el taller de escritura creativa en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. ¿Cómo ha sido para ti esta entrada, que es muy distinta de entrar desde la academia, sino que además venir desde lo que es el tallerear un texto? Pues creo que son muy importantes los talleres, sobre todo cuando uno está empezando a escribir, es decir, este momento de la adolescencia, que fue el instante, el momento en el que yo empecé a escribir, en el que uno tiene claro qué es lo que le interesa, pero no sabe exactamente cómo comunicarlo. Y ahí siento que los talleres tienen una importancia fundamental, ¿no? Es decir, a lo mejor uno ha estado leyendo bastante, pero no tiene todavía un camino marcado, o no tiene claro el estilo que luego va a ir poco a poco perfilando, y creo que para ello son absolutamente útiles los talleres, ¿no? Es decir, todos que enseñan, todos los textos, ¿no? Que al mismo tiempo comparten con todas aquellas personas que están apuntadas a este tipo de encuentros. También el hecho de que permiten que exista una retroalimentación muy activa entre la persona que los lleva y las personas apuntadas que están escribiendo. Siento que todo ello es algo muy, muy positivo, la verdad. En mi caso, sí que es cierto que no he tenido la suerte de participar en muchos talleres, pero sí que estuve en este que comentas, ¿no? De la Universidad Camilo José Cela, que me lo concedieron por un premio. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de comprobar cómo funcionaba un poquito el mundo de los talleres. Y yo siempre digo que fue una experiencia muy positiva, ¿no? Sobre todo en este momento, como digo, en el que uno no está completamente seguro de si lo que está escribiendo está bien, de si cumple con la tradición, de si la está rompiendo. Creo que los talleres contribuyen a sentar unas bases muy claras que luego pueden ser también muy, muy provechosas en el futuro, ¿no? Quizá ya a largo plazo uno sí que es cierto que va haciéndose más a su estilo, a los temas que le interesan, pero sobre todo en un primer momento siento que es algo absolutamente positivo. Qué bien, claro que sí, está necesario esa manera también de retroalimentarse con lo que los otros escriben, lo que están leyendo tus compañeros, los comentarios de tu mismo profesor, ¿verdad? Increíble. Y ahora que Sí, estamos sí. conversando, también quiero compartir con el público el tour de Hablemos Escritoras de este año. Va a ser regresar a Estados Unidos en una invitación maravillosa que vamos a tener a precisamente North Carolina, y vamos a regresar a España, pero a España ya de una manera más intensa. Vamos a estar en varios lugares y agradezco muchísimo a Jorge Carrión, a Gabriela Polit, que desde Texas y está ahora en España, a María Ángeles Pérez, a Teresa López Pelliza, que nos han abierto estos espacios para que estemos en este verano, antes del verano, en España, entrevistando y hablando más todavía de lo que está sucediendo
en España en términos de la literatura por mujeres. Y sobre todo también explorar los temas en los que se están metiendo estas obras. Y quisiera preguntarte precisamente sobre esto. Tus temas van mucho con el espíritu de la época. Es como si estuvieran contestando a ciertas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Estás presente, estás pendiente de este mundo para contestar a través de la literatura? ¿O es la literatura la que se agarra, se informa de tu propia experiencia y no tanto de la visión a nivel de lo que es el espíritu de la época? Creo que el contexto inevitablemente marca la manera de escribir que tenemos los autores según la época y en este sentido, por supuesto, que creo que cada uno de nosotros está muy influido, ¿no? Por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, particularmente en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, donde parece que el mundo está tomando un rumbo, por desgracia, muy negativo y creo que eso también se va reflejando en las obras, ¿no? En la manera de sentir y de comunicar que tenemos como escritores. Creo que es algo más que evidente. En mi caso sí es cierto que no suelo ligar muchos de mis textos a unas coordenadas espaciotemporales muy precisas y no están necesariamente relacionados con las vicisitudes del mundo actual, pero que sí que es cierto que ahí aparecen ciertos temas que se están comentando mucho ahora, ¿no? Temas a lo mejor relacionados con la explotación a todos los niveles, laboral, sexual, también con los abusos, con las ausencias, con el abandono. Es decir, creo que son temas que están marcando mucho la época que nos ha tocado vivir a todos nosotros, pero que al mismo tiempo son también asuntos universales, ¿no? A mí me gusta defender siempre la literatura como algo que tiene conexión con aquellos que fuimos hace muchos siglos, aquellos que fuimos incluso hace milenios, cuando empezábamos a descubrir la literatura, reunidos en torno al fuego para escuchar a todos esos, pues los aedos, los chamanes, los sabios de la tribu, ¿no? Recitando gracias a la fascinación de la palabra. Y creo que de alguna manera quienes somos ahora tienen mucha conexión con aquellas personas que fuimos un día. Es decir, por mucho que sí que exista este contexto en el que nuestros textos de una manera o de otra van a estar anclados, pero me gusta entender también la literatura como esa sucesión de los mismos temas, porque al final son siempre los mismos, ¿no? El amor, el tiempo, la muerte, que van adquiriendo determinadas formas, ¿no? A lo mejor de ser más específico en una época o en otra, pero que al mismo tiempo continúan dando vueltas a los mismos asuntos que al final son universales. Claro, 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 muy, muy cierto. Pero además, hablar de estos temas universales, o sea, algo que me encantó es que tú tomas, por ejemplo, la mitología. En este libro de Homero y otros dioses, qué manera tan evidente, ¿verdad?, de ver y de hablar de la universalidad de ciertos temas. Cuéntanos cómo la mitología te ayuda también a hablar de, pues, de esta universalidad. Siempre he disfrutado muchísimo de la mitología, en concreto de los mitos griegos, que, son los que me quedan más cercanos, porque tuve también la gran suerte de que cuando era pequeña mi madre, entre los distintos cuentos que nos contaba a mi hermano y a mí, iba intercalando mitos griegos y nosotros esos mitos los usábamos luego como un material de juego. Creo que precisamente por eso siento un afecto y una cercanía tan grande con esos mitos, porque para mí realmente siempre han sido una parte de mi familia. Y con este libro, de Homero y otros dioses, quería precisamente insistir en esa relación que yo creo que siempre ha habido entre todos los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, que independientemente de si estamos hablando de la época actual o de la época de Homero, ¿no? Hace tantísimos siglos, todos mantenemos las mismas pasiones, las alegrías, las tristezas, los odios. Es decir, hay un componente de humanidad absoluta que realmente siento que no cambia, ¿no? Continúa manteniéndose, continúa siendo el mismo a lo largo de los siglos. Y creo que precisamente los mitos dan buena cuenta de ello. Creo que justamente eh, se- aparecieron, ¿no? Surgieron en la historia de la humanidad para explicarnos a nosotros mismos, es decir, no únicamente el entorno, el mundo en el que nos encontramos, sino también a nosotros, a nuestros sentimientos, con la figura de los dioses, de los héroes, que luego han ido, por supuesto, evolucionando, se han ido transformando quizás en leyendas, las hemos ido regularizando, normalizando, hasta que terminan convirtiéndose en personajes de nuestro día a día, que es lo que yo intentaba transmitir con este libro. Yo quería pensar cómo sería a lo mejor
pues la historia quizás de la diosa Hera si estuviera en la actualidad, ¿no? O cómo sería reinterpretar este mito y este suceso de las troyanas desde la óptica, que por desgracia, ¿no? Que sucede tantas veces en la actualidad, de qué es lo que les sucede, ¿no? A las mujeres después de una guerra, ese reparto como si fueran botín que sucedió, por ejemplo, con las yazidíes hace unos cuantos años, pero que, bueno, pues desafortunadamente continúa pasando a diario en muchísimas partes de este mundo. Entonces, todos esos asuntos, por muy antiguos que sean, por muy lejanos o muy distantes que nos parezcan, creo que tienen una actualidad absoluta, ¿no? Y eso es lo que quería subrayar con este libro. Claro, qué interesante lo que acabas de hacer ahorita, lo que acabas de decir, porque estás tomando como referencia a las troyanas, que para mí es una obra fundamental en el pensamiento, obviamente clásico, en el pensamiento mitológico, que no es mitológico, sino es parte también de una historia, de una época, Exacto. pero además de la representación de lo que es la mujer, ¿no? El desgarramiento del corazón de una mujer cuando están metidas adentro de estas guerras hechas principalmente por hombres, ¿no? Que es como lo tenemos ahí en Troyanas claramente. Y por eso se llama mi columna con Literal Publishing y con Literal Magazine, que le agradezco mucho a Rosemary Salum este espacio, se llama Troyanas. Los invito a que nos acompañen allá. Ahí hablo de, pues precisamente de cómo el papel de las mujeres y de las escritoras y de las artistas y de las críticas está tan vigente, ¿no? Y tan presente. Y bueno, pues este libro, Alcarabea, qué libro más atento también a los detalles, a lo íntimo, verdaderamente este tema de la precariedad económica, hablando de mujeres, ¿no? De cómo estas mujeres quedan atrapadas de distintas maneras, ¿no? En lugares predominantemente masculinos. Y bueno, muy interesante este libro. El silencio como un recurso narrativo fantástico. Platícanos, Irene, cómo vienes, cómo llegas a él y cómo llegas a publicar esto con Páginas de Espuma. La verdad es que fue una alegría inmensa, ¿no? Creo que todos los autores de cuento tenemos el sueño de publicar en Páginas de Espuma. Era una editorial a la que yo seguía hacía muchos años, a la que admiraba y bueno, de repente se dio esta oportunidad maravillosa por la que yo siempre me sentiré enormemente agradecida. Porque bueno, al final es como la casa del cuento en español, ¿no? Yo siempre lo digo, es como una especie de hogar al que todos los cuentistas queremos pertenecer y además nos sentimos increíblemente cómodos porque el trato de Juan, de Encarni, Adrián, de todos los que forman parte del equipo de la editorial es fantástico. Y bueno, ahí apareció este libro que es Alcarabea. Alcarabea es una palabra que yo conocí a raíz de una nana precisamente transmitida de generación en generación, de manera oral, mediante las mujeres de mi familia, ¿no? A mí me la cantaba mi madre mi abuela mi bisabuela, que es el último personaje del cuento que cierra este libro. Y para mí era una palabra, bueno, era una palabra que resonaba evidentemente en mi experiencia personal, pero además es que la alcarabea es una planta cuyas semillas tienen un sabor al mismo tiempo amargo y dulce. Y me pareció un concepto muy interesante, ¿no? En el sentido de que creo que refleja muy bien esa dualidad o esa ambivalencia que todos nosotros vivimos a lo largo de nuestra existencia, pero que también debe aparecer en literatura, ¿no? Es decir, esos momentos más oscuros, quizás de repente iluminados por algo que aunque sea mínimamente consigue que el personaje escape o se libere o encuentre un consuelo a ese dolor que transita a lo largo de todos los textos que pueblan este libro. Entonces, ese es el nexo común a todos los cuentos que aparecen en Alcarabea. La primera mitad está dedicada a personajes históricos como pueden ser Van Gogh, Lope de Vega, Antonio Machado y su familia, pero visto desde una perspectiva más íntima. Yo sentía que todos conocemos de sobra a estos personajes, todos los hemos estudiado, pero normalmente los miramos desde la distancia, ¿no? Desde una lejanía que no nos permite conectar con su sensibilidad. Yo quería tomarlos de otra manera, ¿no? Es decir, entenderlos desde su experiencia y sobre todo desde la vulnerabilidad, no insistiendo en todas sus aventuras o en sus obras o en aquello que los hizo brillantes, sino justamente en aquello que los hacía humanos y que al mismo tiempo los hace mucho más próximos a quienes somos nosotros actualmente.
y pensé que eso podía ser el vínculo de hermanamiento, de comunión con la segunda mitad del libro, que está dedicada a personajes de mi familia, ¿no? Pues aparecen varios tíos abuelos, aparece mi bisabuela, como ya he comentado antes, es decir, personajes anónimos, como anónimos son todos nuestros familiares, como anónimos seremos nosotros también un día, pero que de alguna manera sentía que eran meritorios, ¿no? O que tenían una dignidad que había que resaltar. No quería que permanecieran siempre en el olvido, porque sus historias son valiosas y tienen una potencia y una fuerza que yo creía que era necesario comunicar en un texto. Entonces de ahí sale este libro que es Alcarabea y que la verdad hasta ahora me ha dado muchísimas alegrías. La primera de ellas, por supuesto, participar en el catálogo de Páginas de Espuma, pero luego también toda esta oportunidad de poder mantener ya conversaciones de tú a tú con los lectores, ¿no? Para mí quizá eso es lo más hermoso que tiene la literatura, que nos permite dialogar, que permite entenderlo como algo que no se ciñe únicamente a la experiencia individual, solitaria, en el momento en el que uno está escribiendo, sino que luego se enriquece, ¿no? Mucho más gracias a las perspectivas de los lectores como vosotros. Claro, claro. Pues felicidades. Les recomiendo muchísimo que lean el libro. Ha sido catalogado por El País y El Mundo como uno de los mejores libros del 2024. Así que bueno, pues muchísimas felicidades por eso y por regresar a esta historia familiar, ¿no? Yo siempre digo que the little story, ¿no? Es la pequeña historia and the little history, como decimos en Estados Unidos, ¿no? Es la que realmente hace lo cotidiano y está Sí. hecha pues de lo que es la sustancia, la carne maciza de lo que es la sociedad, que son estas personas que habitan en sus pequeños mundos, que a la vez realmente son grandes, ¿no? Pero lo vemos siempre con la perspectiva de estas grandes historias que pues muchas veces no tienen nada que ver con la realidad única, ¿no? Cuéntanos Exacto. acerca del silencio como recurso narrativo. Me parece muy interesante. ¿Qué te da este silencio? Porque hay siempre una estrategia cuando los escritores utilizan el silencio como herramienta. Pienso, por ejemplo, en la escritura del Cono Sur argentino, todo lo que es, por ejemplo, más hacia la escritura narrando Ushuaia, La Pampa, ¿no? El fin del mundo. Cuéntanos un poco de esa estrategia en tu obra. El silencio siempre me ha interesado enormemente como estrategia narrativa y creo que en el cuento quizás tiene un papel más relevante aún que en la novela, ¿no? El cuento lo tenemos que entender siempre como el reino de la condensación y de la tensión sobre la extensión, ¿no? La intensidad en este caso es lo primordial y lo que no podemos perder en ningún momento. Hay que mantener siempre esa tensión. Entonces, en este caso, creo que el silencio es quizá uno de los elementos más importantes, ¿no? Creo que en un cuento hay que tener en cuenta, valga la redundancia, aquello que se dice, pero al mismo tiempo también todo aquello que no se dice, aquello que se sugiere, que parece que le estamos dejando al lector pistas de alguna manera que puede seguir poco a poco para entender más o menos qué es lo que está sucediendo en esta historia, pero no se nos dice de manera explícita, ¿no? Creo que esto hace que un relato sea incluso más atractivo, ¿no? Por la capacidad de sugerencia, porque permite que el lector en su imaginación esté completando la historia, pero también esté fraguando una perspectiva personal, es decir, no le estamos dando todo el trabajo hecho, sino que lo interpretamos al lector como un elemento activo, no como un ente pasivo que simplemente está ahí para recibir una historia donde se dan absolutamente todos los detalles, sino todo lo contrario. El lector para mí es la persona que completa la historia, ¿no? Esto ya lo decían mucho en la teoría de la recepción, pero siento que es así, que es algo que tiene una actualidad absoluta. Si no existieran esos silencios, si no existiera la figura del lector, el relato quedaría incompleto. Creo que no merece la pena únicamente lo que los autores tenemos que decir, sino que también es necesario que entremos en este juego con el lector, ¿no? Es decir, que exista este pacto desde el principio donde se valora mucho la figura de la persona que está al otro lado del texto y precisamente mediante los silencios creo que es la mejor manera en la que podemos lograr esto, especialmente si estamos hablando de situaciones como las que aparecen en Alcaravea
donde hay una cantidad inmensa de contextos de abandono, como decía antes, de explotación, de ausencia. Todos estos personajes están muy marcados en general por estas heridas o por estas cicatrices que tienen mucho que ver con un sentimiento de soledad, y una soledad que evidentemente también está marcada por los silencios, ¿no? Es decir, incluso de manera directa son personajes que se ven claramente influido por ese silencio que cae sobre ellos, silencio que en ocasiones puede ser más evidente y que en ocasiones a lo mejor es más implícito, ¿no? Y ahí entraría ya en juego la figura del lector. Claro que sí. Y los invito a quienes les esté interesando este tema, este aspecto de lo que estamos platicando ahorita con Irene, los invito a que escuchen nuestras entrevistas con Sonia Christoph, que es precisamente una de esas escritoras de Cono Sur, y con Tania Adawi de Perú, que también ha trabajado y trabaja de distintas maneras el silencio en sus obras. Me gusta muchísimo, me quedo con esta idea de si no existieran estos silencios, no existiría el lector. Me encanta cómo lo estás poniendo sobre la mesa. Y bueno, vamos cerrando poco a poco esta conversación tan interesante. Y yo quisiera que para cerrar nos cuentes un poco acerca también de tu visión del cuento. El cuento lo que tiene es que se convierte en un espacio de condensación extrema, ¿no? Obviamente el microrrelato ya llega a otro espacio en donde España liderea definitivamente con grandes escritoras del microrrelato, pero el cuento ya es un verdadero reto para el que escribe, ¿no? ¿De qué manera ves tú al cuento en este espacio narrativo en donde la intensidad se vuelve otra, ¿no? Para mí el cuento es un espacio fascinante, como todo lo breve supone un reto. Muchas veces pensamos en la brevedad como una limitación y sin embargo a mí me gusta interpretarla como una virtud, es decir, es un espacio donde se nos permite experimentar mucho más con el lenguaje, con el estilo, con la forma de contar, se nos permite quizá mayor libertad a la hora de no romper con la tradición, porque no me gusta esa idea de romper con la tradición, al final siempre la estamos continuando y perpetuando, pero sí que estamos jugando, ¿no? O estamos experimentando con aquello que nos ha sido legado a lo largo de la historia de la literatura. Y a mí siempre me gusta hacer una especie de comparativa entre el cuento y la novela, porque siento que la novela es como si fuera una especie de viaje en barco a lo largo del océano, es decir, ahí hay un movimiento horizontal donde vamos acompañando al personaje, es como si le diéramos la mano, ¿no? Ahí a lo largo de todo ese devenir cronológico que va experimentando a lo largo de una novela. Y sin embargo, el cuento para mí está mucho más relacionado con la verticalidad, es decir, nos encontramos en un punto muy específico en la vida de un personaje y a partir de ahí vamos a profundizar en su conciencia, por lo menos es la manera en la que yo entiendo el cuento, ¿no? Quizá una concesión más psicológica o más reflexiva, si queremos decirlo así, pero es todo este ejercicio de inmersión en la psique del personaje, ¿no? Para intentar comprenderlo a él, a sus motivaciones, sus pensamientos, sus reflexiones, y todo ello va acompañado por la presencia constante de ese trabajo de estilo que para mí es fundamental. Y siento que ese estilo que va acompañando al texto y que lo va completando al mismo tiempo, es como si fuera la presión en los oídos que uno va sintiendo conforme va sumergiéndose en el agua, ¿no? Y llega ya un momento en que esa presión, tanto a nivel conceptual como a nivel estilístico, ha alcanzado tal nivel que es necesario volver a salir a flote, volver a salir a la superficie y tomar aire, ¿no? Y en ese momento es cuando siento que un cuento está terminado. Entonces, como digo, para mí es un espacio maravilloso porque concede una libertad formal, pero también a la hora de elaborar las historias que quizás sería más complicado encontrar en la novela, ¿no? La novela siempre tenemos que ir acompañando a ese personaje, como decía, a lo largo de esa horizontalidad, y sin embargo el cuento creo que es mucho más libre en este sentido, ¿no? Por lo menos a mí me resulta algo mucho más jugoso. Qué bien, qué bien. Pues felicidades por este libro, felicidades por lo que va a traerte este libro. Y bueno, cerremos. Muchas gracias. ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿En qué estás trabajando ahora, Irene? Ujú.
Pues justo ahora estoy empezando a escribir un nuevo libro de cuentos, pero en este caso me gustaría que hubiera en todos ellos algunos elementos comunes. Ahora mismo estoy muy interesada en combinar también la faceta de profesora, porque yo soy profesora de lengua y literatura en enseñanza secundaria, en institutos aquí en España, y quería que ello tuviera también un papel relevante en mi faceta como escritora. Entonces, este siguiente conjunto de relatos que estoy escribiendo se centra en la experiencia de distintos adolescentes y suelen ser siempre también circunstancias muy relacionadas con los temas que siempre me interesan, ¿no? Estos temas que ya decía, pues del abandono, de las dificultades del día a día, de la nostalgia, de los horrores cotidianos, es decir, me interesa que aparezcan las sensibilidades de distintos chicos conectadas entre sí. Entonces, todo esto también quería ligarlo un poquito con los personajes de los cuentos tradicionales que todos hemos escuchado desde que somos niños, ¿no? Esas compilaciones de Perrault, de los hermanos Grimm, de Andersen, y comprobar cómo pueden tener también un reflejo en personajes claramente actuales, ¿no? Es decir, en estos adolescentes y comprobar a lo mejor cómo pueden tener que ver con el mito de la Cenicienta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor está una chica, ¿no? Inmigrante que está forzada a trabajar todo el día, o cómo pueden tener a lo mejor que ver también con el cuento de Peter Pan o de Pinocho, ¿no? Esos alumnos mentirosos compulsivos o que se crean una realidad propia en la que es difícil entrar desde fuera. Entonces estoy muy interesada en trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Tomando los personajes adolescentes que creo que siempre son muy interesantes y que se tratan además muchísimo en literatura y particularmente en cuentos, este momento de la pubertad, de momento intermedio entre la infancia y la adultez, pero dándole una especie de vuelta de tuerca desde la perspectiva de los cuentos tradicionales. Qué maravilla, qué precioso. Y fíjate que con eso te sumas a una tradición muy interesante, que es esto, repensar los cuentos y Sí. además verlos desde distintas facetas, no nada más desde los roles de género, que es algo que se ha trabajado mucho, especialmente con los cuentos de princesas, ¿no? Pero también desde otros aspectos que estamos pues siempre repitiendo esas historias y esas historias nos están repitiendo a nosotros, ¿no? Irene, ha Sí. sido un placer, de verdad, qué gusto, qué bien que Juan Casamayor nos presentó y que ahora estás con nosotros en Hablemos Escritoras. Felices, felices de poder hablar de ti, de tu obra, y los invitamos a todos, léanla, porque una cosa es escucharlas, pero nada queda completo si no leemos las obras de las escritoras, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Adriana. De verdad que ha sido un placer estar conversando contigo esta tarde y espero que nos podamos encontrar en alguna ocasión. Claro que sí. Un abrazo grande desde la todavía fría Austin, Texas. Un abrazo, muchas gracias. Le damos una vez más las gracias a Irene Reyes Noverol por esta entrevista y a Juan Casamayor por hacerla posible. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa LAM, Literatura alrededor de la mesa, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.